Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema plásticos y plasticultura de Guatemala. Y para ello nos acompaña Marcos Arimani, que él es el presidente de la Comisión de Plásticos de Hexport. Bienvenido, Marcos. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirme a mí y a Netzer, que nos acompañará en unos minutos en la plática. Es un gusto estar Correcto, aquí. correcto. Muchas gracias por aceptar la invitación. Cuéntenos, Marcos, el tema del plástico que se ha venido utilizando desde hace muchos años con nuestra población a nivel internacional ha sido esencial. Cuéntenos cómo se ha ido desarrollando el plástico a lo largo de los años. Bueno, como contexto general, yo creo que podríamos empezar hablando de la relación del material, de los materiales plásticos y el desarrollo de la humanidad. O sea, el plástico tiene aproximadamente unos 60 años de haberse desarrollado a partir de la industria petroquímica y desde ese momento nos ha acompañado en casi todos los aspectos de nuestra vida. Creo que no hay alguna perspectiva de la vida del ser humano donde el plástico no tenga una participación positiva. Nos ha acompañado e incluso ha permitido a la humanidad hacer esos pasos agigantados en desarrollo tecnológico, médico, de alimenticio. Vamos a platicar un poquito sobre las aplicaciones alimenticias más adelante con Netzer en el tema de plasticultura. Eh, pero lo que nosotros decimos siempre es que el material plástico es un material maravilloso, con muchísimas bondades. Vemos, Marcos, de que el sector de plástico, como todo sector en Guatemala, tuvo cambios durante la pandemia. Cuéntenos esos cambios que ustedes tuvieron y el impacto que tuvo. Solo pensemos en todos los temas médicos donde se ha estado aplicando. Bueno, tomemos por ejemplo el caso de la pandemia. O sea, el plástico llegó a formar una parte importantísima en la prevención de los contagios, con los trajes de protección, las mascarillas, el tema de las vacunaciones, o sea, con vacunas desechables. Entonces, tenemos que estar agradecidos de que existe un material tan bondadoso como el plástico, que sin embargo, pues parte de las cuestiones complicadas y que es lo que a muchas personas nos preocupa, si no es que a la mayoría, es el manejo de los residuos que estamos generando, ¿verdad? Entonces, son dos perspectivas complementarias que en algunas ocasiones se chocan entre ellas, pues, pero la primera es los beneficios que estamos obteniendo con estos materiales y la otra es cómo manejamos los residuos, cómo reaprovechamos los residuos que se están generando y cómo reducimos la huella del consumo humano en el ambiente de nuestro planeta. Cuéntenos, Marcos, qué innovaciones ha tenido el sector de plástico durante el tiempo. Le doy un ejemplo aplicado. Los vehículos de hace 50 años pesaban, no sé, X cantidad de kilogramos por contener muchas piezas de metal, las cuales a lo largo de los años se han ido sustituyendo por piezas plásticas. Entonces hemos aliviado el peso de los vehículos, lo cual los vuelve muchísimo más eficientes en el consumo de combustibles. Entonces, si medimos el impacto del plástico en la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero en el transporte, eso que sería invaluable o muy difícil de medir al día de hoy. Eh, si lo intentáramos es, cuantifiquemos cuántos vehículos hay en la calle el día de hoy y cuánto peso hemos reducido por aplicar piezas plásticas a los vehículos. Muchas veces la concepción del público en general es que solo se enfocan en lo malo, pero realmente no ven las cosas buenas que se pueden generar. Le doy otro ejemplo muy positivo, es la durabilidad de los alimentos empacados en materiales plásticos. También hemos visto aplicaciones donde podemos, o sea, triplicar, cuadruplicar el tiempo de vida, o si no fuera por el plástico, hay otras opciones, pero no habíamos logrado un año de vida de algún alimento. Por supuesto que sí hay otras opciones, pero en tema de eficiencia, de peso de materiales de la huella de carbono a la hora de producir estos materiales de empaque, pues el plástico ha brindado muchísimas ventajas a la humanidad. Entonces, como le decía, Guatemala no es exenta de esto. La industria plástica está presente en toda nuestra vida pues tenemos que enfocarnos también en un
En los desarrollos, en un buen manejo de los residuos y en el desarrollo de los nuevos materiales que se han estado que han estado apareciendo a lo largo de los últimos 2 décadas para mejorar el manejo y la eficiencia de los materiales. Completamente de acuerdo, Marcos, con todo lo que nos has dicho, con este panorama extenso en donde nos has dado a conocer las bondades que tiene el plástico en los diferentes sectores, que ha ayudado a la competitividad de los mismos, porque tú nos has dicho también que ayuda a disminuir los costos, alargar la vida de los alimentos, también en el tema de salud con las jeringas desechables también. Entonces, ayuda a diferentes segmentos y como todo material tiene sus pros y sus contras. Lo importante es de hacer un buen uso del mismo y también hacerlo sostenible y también el buen manejo de los desechos después. Entonces, gracias por ese panorama que nos ayuda a ver cómo es el plástico y que uno no tenga en la mente de un tema negativo el plástico, sino que hay que verle también los pros y los beneficios, ¿verdad? Ahora cuéntenos con el tema de cómo representa el sector de plástico a nivel nacional, en el nivel de economía, del PIB, ¿cómo es que representa eso a nuestra economía? Interesante pregunta. No tengo las estadísticas específicas de cuál es el impacto de nuestra industria en el Producto Interno Bruto de Guatemala, pero sí les puedo contar que tenemos más de 22,000 personas contratadas. Dicho de otra forma, perdón, generamos 22,000 plazas de trabajo en el país. Atendemos prácticamente a todas las industrias guatemaltecas. Estamos presentes en toda la industria guatemalteca y también en los servicios, por supuesto. Pero sí, alcanzamos a 22,000 personas en generación de empleos. El alcance en el Producto Interno Bruto, no tengo la cifra exacta, pero cuando digo que somos transversales para todo el resto de las industrias, solo con eso les cuento que pues, tenemos una participación muy dispersa, muy amplia en toda la producción del país. Entonces, pues somos una industria indispensable. Casos particulares, por ejemplo, para la época de la pandemia, pues cuando tuvimos movimientos de demandas de materiales donde subieron demandas de algunos productos, bajaron demandas de algunos otros productos, pues por supuesto que la industria plástica estuvo presente. Formamos una parte importantísima de la cadena de abastecimiento. No es por meter miedo ni por entrar en pánico ni nada, pues, pero a la hora de que hubieran disrupciones en las cadenas de abastecimiento de plásticos, pues también podemos llegar a impactar el empaque de alimentos, bebidas, construcción, agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, sí, somos una parte importantísima de la cadena. Un ejemplo de eso fue que durante las épocas de cuarentena en Guatemala, pues la industria plástica se mantuvo produciendo sin parar en ningún momento. Entonces, eso es una muestra de lo importante que somos para el sector industrial y productivo del país. Interesante porque sí se han vuelto una parte transversal para la economía de nuestro país, para nuestras industrias, nuestros demás sectores, ¿verdad? Y qué bueno como nos indica que con el tema de la pandemia fueron también esenciales para el tema de sanitización, ¿verdad? De diferentes tipos. Ahora cuéntenos cómo ustedes han ido innovando durante el tiempo en el plástico. Bueno, con una trayectoria de más de 60 años de existir estos materiales, pues obviamente se han hecho muchos avances tecnológicos en los procesos de producción, en los tipos de materiales que se han desarrollado. Tenemos dentro de la familia de los plásticos, hay un montón de variedades de productos, cada una va a tener una aplicación distinta, no es lo mismo el plástico que se usa para una botella de líquidos, para contener líquidos y bebidas, al plástico que se usa para algún tipo de estructura de ingeniería, o a los plásticos que se utilizan en los vehículos. Entonces, dentro de eso, pues tenemos distintas familias de plásticos. Cada una ha tenido sus desarrollos específicos. Y lo que hemos buscado como industria, creo que lo puedo resumir en 2 puntos. Uno es cómo somos más eficientes en el uso de nuestros recursos.
Un ejemplo muy sencillo, y este es un ejemplo que uso yo bastante, que es bastante, muy explicativo de cuáles son los desarrollos que hemos hecho como industria, es las botellas de bebidas. Puede ser gaseosa, no gaseosa. Si comparamos una botella de hace 15 o 20 años versus una botella al día de hoy, podemos ver que son muchísimo más delgadas y más livianas las botellas que estamos utilizando el día de hoy. El objetivo que buscamos ahí es, como decía, ser más eficientes en el uso de recursos, es decir, reducir la cantidad de material de empaque que se utiliza para la misma cantidad de producto, en comparación con un empaque de hace unos años. Y la otra que se está buscando es desarrollar estructuras y materiales que puedan ser mucho más fáciles de reincorporar a una cadena de reaprovechamiento que nosotros conocemos como economía circular, que su concepto básico es decir, yo utilizo un recurso, un material, un producto el día de hoy y en vez de descartarlo y que se dirija a un relleno sanitario, a una disposición final o un basurero, lo que buscamos es tener materiales que se puedan reincorporar en la cadena productiva y reaprovecharse, ya sea para producir nuevamente un empaque o un producto para un empaque alimenticio o algo así, o pues que se le busque un segundo uso en un proceso de reciclaje, o en su defecto, pues que se pueda encaminar a un aprovechamiento para generación de energía, y en el último caso, pues una disposición final en un vertedero. Pongo el caso que acordémonos que los plásticos vienen del petróleo, entonces también encaminarlos a un proceso de reaprovechamiento para generación de energía a través de una combustión, pues también es una opción válida. Por supuesto, la industria, lo que estamos buscando es que nuestros materiales puedan ser reaprovechados y reincorporados a la cadena productiva. En Guatemala, pues, tenemos recientemente lanzado el nuevo reglamento de manejo de desechos y residuos sólidos comunes, que busca precisamente esto, promover en la población que también podamos empezar estas clasificaciones de residuos para facilitar su reaprovechamiento y encaminarlos a una línea de reciclaje o de reaprovechamiento. Todos los materiales que tengan un segundo uso. Pero la industria en general a nivel mundial, pues lo que estamos buscando el día de hoy es generar productos que sean de más fácil reciclabilidad y también lo que decía en el primer ejemplo de la botella más delgada es también poder usar menos materiales de empaque Para generar más. Ajá. para generar más. Exacto, así es. Sí, no cabe duda que este es un sector que anda en continuo investigación para tener mejores productos que tengan un menor impacto en el ambiente, ¿verdad? Que tenga esa reutilización, esa sostenibilidad de buscar un segundo uso a estos productos y tener un menor impacto en la huella de carbono también, ¿verdad? Entonces, qué bueno que están buscando esas soluciones ambientales. Muchas gracias, Marcos, por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. Un gusto, un gusto. Gracias por Gracias. recibirme. Y a ustedes, amigos, vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. En este segundo segmento nos acompaña Netzer Castillo, que él es el presidente del Comité de Plasticultura de la Comisión de Plásticos de Gestor. Bienvenido, Netzer. ¿Qué tal? Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación y la oportunidad de participar en su programa. Muy amable. Gracias por acompañarnos. Netzer, estábamos diciendo en el primer segmento de que el plástico ha sido utilizado en varios sectores y ha sido un eje transversal para el desarrollo de los mismos y promover la competitividad. Entonces vemos de que la plasticultura es una de las ramas que estudia el tema de la agricultura y el plástico. Cuéntenos cómo se ha ido desarrollando este eje en Guatemala. Efectivamente, como tú lo mencionabas, la plasticultura, nosotros le llamamos a la aplicación de plásticos en el proceso agrícola plasticultura, y la cual hemos dividido en 4 procesos, en la etapa de presiembra, siembra, cosecha y poscosecha. Realmente la plasticultura es una excelente herramienta, la cual ha permitido, primero, que se cosechen productos fuera de temporada. Realmente ahora tenemos la disponibilidad de poder consumir un producto que antes se pensaba solo en época,
ahora tenerlo todo el año. Esa es una de las excelentes herramientas de cuales contribuye la plasticultura. Y si vamos más a fondo, gracias a todo el tema de plásticos aplicados al proceso agrícola, vemos cómo el mundo ha ido cambiando. Ahora podemos tener alimentos de mejor manera. Hemos podido aprovechar los insumos que tenemos como campo, como agua, para poder aumentar nuestras cosechas. Eso ha permitido que al final Guatemala, como un país agrícola como tal, con la diversidad de microclimas que tenemos y con la diversidad de oportunidades de generar muchas cosas agrícolas, nos hemos ido posicionando a nivel mundial. Realmente el plástico es una excelente herramienta. Platicaba una vez con una persona y le decía, realmente no es solo el aumentar la cosecha, no, realmente también es mitigar muchas cosas que antes era un problema para los agricultores. Por ejemplo, las plagas de insectos. Ese era un tema al final de cuentas que complicaba realmente a los agricultores, y ahora gracias a la plasticultura y cuando sembramos bajo ambientes controlados, reducimos eso. Y antes, ¿qué hacían los agricultores? Bueno, aumentar la cantidad de pesticidas, aumentar la cantidad de químicos. Gracias al plástico, eso se ha reducido, porque tú puedes, en un ambiente controlado, evitar que los insectos, las plagas, al final hagan una incidencia en tu cosecha. Realmente, podemos decir que ahora sembrar sin plásticos es muy difícil. Realmente se hace muy difícil. Los cambios climáticos están existiendo. Al final, las condiciones al final de un lugar han ido variando. El tema hídrico. O sea, antes llovía en ciertas fechas, ahora han ido cambiando. Afortunadamente, en Guatemala tenemos ese recurso, pero hay momentos en que a los cuales ya no hay. Entonces, sembrar sin plástico ya no se piensa, ya es muy difícil. Realmente cuando uno empieza en un proceso de esto, sabe que al final el plástico es la mejor herramienta. Totalmente. Entonces vemos los beneficios que ha tenido el plástico en la agricultura, como usted había dicho, el generar microclimas, también de que pueda ayudar a que haya menos plagas, el tema también de menor uso de recursos, de fertilizantes, el tema también de alargar la vida de anaquel o también la vida del producto para que pueda ser exportado y pueda llegar fresco a otros países. Entonces vemos de que genera una competitividad integral, ¿verdad? En todo el tema de la agricultura. Ahora cuéntenos cómo se ha ido innovando específicamente en la plasticultura a lo largo del tiempo en Guatemala. Sí, nosotros como país hemos aprendido mucho de países grandes como, ejemplo, Israel. Israel es uno de los países líderes en este tema. Considero de que muchas de las prácticas actuales que se utilizan han sido por personas que lo encontraron o desarrollaron en este lugar. Maravilloso, la verdad. Cuando uno se remonta al año 1948, cuando se forma el Estado de Israel, y ven las condiciones de tierra que tenían y las condiciones de poca agua, y en lo que se convirtieron en poco tiempo, Guatemala empezó a aprender de este país. Y afortunadamente tenemos muy buena relación con Israel, y eso nos ha ayudado a poder transferir conocimientos de ellos, implementarlas en Guatemala. Entonces, ha habido un crecimiento. Le considero que al final lo que se sembraba hace unos 20 años ha ido aumentando considerablemente. Ahora podemos llegar a los mercados potenciales y decir, mire, me comprometo como país a ofrecerle este producto y garantizarse lo que se lo vamos a entregar. Eso ha sido un crecimiento importantísimo, realmente, no solo para la parte agrícola, sino para la economía del país de Guatemala. Entonces, sí, realmente ha habido incrementos muy, muy puntuales. La tecnología cada vez se ha hecho más accesible. Yo lo que siempre le digo a las personas es que tenemos que capacitarnos. La tecnología en plástico existe, en Guatemala la producimos. Lo que nos toca que hacer es capacitarnos, tratar la manera de encontrar soluciones viables. Algo importante y que siempre tenemos que considerar es de que lo que le pasa al hermano en Jutiapa no le pasa al hermano que está en Occidente. O sea, cada quien siembra en condiciones diferentes. ¿Utiliza plástico? Sí, pero de diferentes formas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Realmente es investigar, acercarnos a sectores como el nuestro, como plástico que somos, y que podamos realmente ayudar a estas personas a tomar buenas decisiones. Realmente yo tengo mucha comunicación con personas de Israel. Actualmente hay un delegado de la embajada acá que nos está colaborando,
Y él dice algo muy particular. Si yo me llevase de Guatemala, Escuintla, Mazate y Reu, me haría el país más rico de Israel. O sea, al final tenemos unas condiciones favorables. El Creador bendito nos dio realmente un privilegio. ¿Qué nos toca que hacer? Enfocarnos, trabajar. Entidades como Agexport nos apoyan mucho en encontrar cuáles son las necesidades que el mundo está buscando, qué es lo que quieren. Tenemos que acercarnos a esas entidades. Tenemos que ver qué puedo hacer para generar recursos. Realmente Guatemala es un país privilegiado y el cual a través de la plasticultura podemos potencializarlo. Realmente, si nos enfocamos, nosotros tenemos una ecuación que yo le llamo así, ¿verdad? Es como una formulita, digo yo. Si pongo ambiente, recurso hídrico, plasticultura, mi resultado es una sostenibilidad agrícola y una seguridad alimentaria. Entonces, si pongo en juego esos factores, resulta esto muy favorable tanto al país como para la gente que vivimos en este hermoso país de Guatemala, ¿verdad? Totalmente, y tenemos mucho que aprender de Israel, como usted nos ha dado ese panorama de este país, que ha sido un país con climas extremos, ¿verdad? Y que también su vegetación no ha sido la misma como nosotros, pero a pesar de esas adversidades, ellos han hecho mucha investigación para poder generar ese desarrollo como país muy investigativo y tenemos mucho que aprenderle en todas esas técnicas de agricultura y afortunadamente ellos son muy bondadosos con sus conocimientos y los andan compartiendo con todo el mundo. Y qué bueno que ustedes como sector también andan investigando y buscando ese apoyo para seguir desarrollando nuestro sector en nuestro país. Y como usted dice, hay que, todos nuestros departamentos tienen que buscar esa unión, tienen que buscar aprovechar este ecosistema que hay de Hexport para poder irse siendo más competitivos, ¿verdad? Y ver las soluciones que hay. Y también que hay un punto muy importante que para aprovechar esos conocimientos ustedes han generado varios congresos a lo largo de los años, ¿correcto? Exactamente. Realmente, una de las cosas que nos impulsa como sector es llegar a las personas y enseñarles. Y la forma que lo hemos hecho ha sido a través de los congresos de plasticultura. Este año tendremos nuestro 6º congreso. Y realmente en ediciones anteriores podemos ver cómo hemos podido impactar a ciertos sectores, ciertos lugares de Guatemala que realmente han ido implementando lo que han aprendido y han hecho de sus cosechas algo diferente, han hecho de sus cultivos algo diferente. Y entonces realmente nosotros consideramos que el educar a las personas es vital. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través del Congreso de Plasticultura. Este año estamos pensando y estamos ya organizando para hacerlo en el mes de agosto, desde ya invitados ahí al público televidente para que al final nos acompañen. Vamos a tener 2 sedes este año. Regularmente lo hacíamos aquí en la capital, pero por temas que Guatemala debe hacerlo, sí, ya debe dejar de descentralizar algo en la capital y pensar en los departamentos como tal. Entonces nos estamos yendo al departamento de Jutiapa, que será el 19 de agosto, y a Zacatepeques, en Antigua Guatemala, el 23 de agosto. ¿Con qué lo hacemos en estos lugares? Primero, porque sabemos que en la zona de Oriente, la zona de Chiquimula, Zacapa, es una zona que tiene un gran potencial agrícola. Ahorita que he estado de visitas con estas personas de Israel, pareciera al final que como no vemos una vegetación verde como se ve en el occidente, es más difícil, ¿no? Me dice, no, aquí hay una tierra de oportunidad para sembrar ciertas cosas. Y la verdad dice uno, wow, o sea, es solo ir encontrando, porque realmente es encontrar las viabilidades de las cosas. Entonces, ¿por qué pensamos en Jutiapa? Bueno, queremos que los amigos de Oriente, Chiquimula, Zacapa, Progreso, nos acompañen y que puedan ver a través de la tecnología de plasticultura qué pueden hacer ellos en esta zona. Y estamos también pensando en Antigua, que al final es la cercanía al lugar donde en Guatemala siembra por excelencia, toda la parte de Occidente, todas las partes donde están todos los huertos, ¿verdad? Y también al final a ellos capacitarlos para que encuentren nuevas formas de mejorar sus siembras. Y por eso es que decidimos que las 2 sedes, Jutiapa y Antigua, serían las ideales para que la gente pueda acompañarnos. Entonces, educar es vital. Y nosotros como sector plásticos estamos de la mano conscientes de que tenemos que hacerlo.
Y también nos apoyamos en personas que nos apoyan. Por ejemplo, tenemos la empresa TOSAF, que es una empresa que produce aditivos para la industria plástica que nos hacen mejorar los productos que hacemos. Y ellos están comprometidos con nosotros en apoyarnos, en darnos las mejores herramientas para que nosotros podamos hacer los mejores productos, para que nuestros agricultores encuentren una buena disponibilidad de cosas que les van a servir y que les van a dar buenos resultados. Porque como decíamos, si yo hago un buen proceso, tengo una buena sostenibilidad agrícola, buenos resultados que se resultan al final en buenas ganancias, ¿verdad? Correcto. Y qué bueno que con esta sexta edición del Congreso ustedes están pensando en la descentralización, teniendo esa sede en Jutiapa y en la antigua Guatemala para atender esos diferentes segmentos que hay en nuestro país y porque se dan cuenta de que la agricultura está en el área rural. Entonces tenemos que acercar esos conocimientos a ellos y pensar en la descentralización, ¿verdad? Muchas gracias, Netzer, por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo y por habernos compartido todas sus experiencias. A ustedes realmente por ser ese canal de comunicación y gracias por existir programas como el suyo que enseña a la gente a hacer las cosas bien. Gracias. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno